Atención y mediante decreto ejecutivo número 788, el Gobierno Nacional expidió el reglamento para asociaciones público-privadas con el objetivo de atraer inversiones privadas gracias a la implementación de un marco normativo alineado a las mejores prácticas internacionales en materia de asociaciones público-privadas. ¿Cuál es el alcance entonces de este reglamento? Roberto Sala, secretario de Inversiones Público-Privadas, nos lo va a contar. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Ronel. Un saludo a toda la teleaudiencia. Algo importante de resaltar es que el gran hito que tenemos hoy en día no es solamente tener una normativa mucho más competitiva a nivel regional para atraer interesados en proyectos estatales, en proyectos públicos que requieren de la participación del sector privado, sino también el apoyo que estas normativas dan a lo que le llamo una parrilla de proyectos activados, de alrededor de 26 proyectos, de los cuales 11 proyectos, por alrededor de unos 7.000 millones de dólares, son proyectos de asociación pública-privada en básicamente 3 sectores. En el sector vial, donde hay 7 proyectos que se van a beneficiar de esta nueva normativa, en el sector de generación eléctrica, donde hay fundamentalmente 2 proyectos que se están trabajando como APPs o asociaciones públicas privadas, entre ellos un proyecto que es muy importante, que es el proyecto de Santiago, que se está estructurando hoy en día y que esta normativa le va a dar un impulso importante en los elementos que ya voy a mencionar, y el otro es en el sector de salud, de un proyecto de 20 centros de diálisis, que son muy importantes para mejorar la cobertura del sistema de salud del Ministerio de Salud para dar servicio a la comunidad. Lo que me llama la atención es que ¿seguimos en proyectos o ya se van concretando? Porque la última vez que hablamos estábamos en efecto pues mencionando que lo concreto son 300 millones, creo que ha subido un poquito más, pero había en expectativa 7.000 millones. ¿Cuánto ha cambiado esa situación de la última vez que conversamos? Conversaba fue hace un par de meses. Sí. De eso al momento, en la parte de concretos de proyectos o contratos suscritos para inicios de obra, en ese momento estaba exclusivamente el proyecto en Manabí, de generación. Había un proyecto que ya estaba concretado y que está. Hoy en día, en estos días, se está concretando la suscripción de otro proyecto en Loja, que es el proyecto Villonaco 3. Y así sucesivamente. De generación de energía eólica, ¿no? Eso es un proyecto de generación eólica. De ahí viene otro proyecto para el mes de agosto que se va a suscribir y concretar. Ahorita se está en mesas de negociación para terminar el cierre, el acuerdo de contrato, que es un proyecto de generación solar en Galápagos. Y luego vienen otros proyectos en el sector de hidrocarburos que también están dentro de la planificación para cerrarlos antes de noviembre. Sobre todo el caso del gas asociado a los pozos petroleros, que son los mecheros famosos. El otro es el campo Amistad. Aprovechar esa emisión de gases, esa emisión de gas para, en vez de mandarla a la atmósfera, con toda la contaminación y los efectos que eso tiene a las comunidades y obviamente a la atmósfera, establecer una forma, una tecnología para con eso generar electricidad y con eso usarlo para los mismos pozos petroleros. A ver, entonces vamos resumiendo, porque eso es importante tener claro, ¿no es cierto? Lo concreto son 300 millones y algo más que ya se han conseguido. ¿En proyectos cuánto estamos hablando? En estos otros proyectos, que son alrededor de estos 3, 4 proyectos que están ya muy avanzados, con la expectativa de cerrarlos antes o hasta el mes de noviembre, hasta inicios de noviembre, son 4 proyectos como los que mencionan, en alrededor de más de 1.200, 1.300 millones de dólares. Ahora, esta normativa de las asociaciones públicas privadas, este reglamento, no afecta a estos proyectos de generación eléctrica, hidrocarburos, estos tienen sus propias leyes. La enorme preocupación del presidente Lasso y de todos los que hacemos su equipo en el mundo de las inversiones públicas privadas es de generar una normativa que apoye a los proyectos que se elaboran a través de contratos de asociaciones públicas privadas, que son contratos de largo plazo,
Son contratos que no están en los sectores estratégicos, pero sí están en los sectores de servicios públicos, como por ejemplo el esquema vial, como por ejemplo el esquema de salud, como por ejemplo también proyectos de energía, pero de gran tamaño, como las hidroeléctricas, por ejemplo el caso de Cardenillo, que es una APP, o el caso de Santiago, que es, para tener una dimensión, es 3 veces el tamaño de Cardenillo, que está en el cordón del Paute, y es más del doble de Coca-Cola, por ejemplo. Y hay que aprender bien. Es un proyecto, pero inmenso. Es un proyecto muy grande y por lo tanto tiene altísimos niveles de riesgos para poder llegar a atraer capitales para que pueda ser financiado y ejecutado. Y eso es lo que resuelve esta normativa. El reglamento. Exactamente. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que facilita? ¿Qué beneficios tiene alguien que tenga recursos y que quiere invertir en el país? Ya, son muchos, pero voy a centrar solamente en 3 o 4. Lo más importante, obviamente. El primero es que él incorpora los mejores estándares de transparencia y de competitividad para que se pueda, y de concurrencia de interesados para que pueda haber una buena licitación. Entonces, para eso, por ejemplo, un tema importante es que se establece el inicio de un sistema que se llama el Registro Único de Proyectos de Asociaciones Públicas Privadas, que le da una transparencia enorme porque es un registro que aquí a menos de un mes vamos a poder incorporar todos estos 11 proyectos de APPs para disposición del mundo, del público en general, sin tener que establecer mecanismos de restricción de información, sino todo lo contrario. Eso es algo, por ejemplo, que mejora mucho la confianza y la aceptación de los procesos a un inversionista o a un financista. El segundo tema es que establece procedimientos sobre los cuales se regula una menor discrecionalidad de funcionarios, dado que el reglamento establece medidas cuantitativas y cualitativas para definir, por ejemplo, beneficios a una iniciativa privada, que no la deja a la discreción de un funcionario, sino el reglamento ya lo establece por adelantado. Un segundo tema que es muy importante. Esto se ha recogido de acuerdo a quizá las opiniones, a las observaciones de inversionistas pues, nacionales y extranjeros que necesitaban estos cambios, esas adecuaciones, digamos así, para poder concretar inversiones en el país. Sí, es una muy buena pregunta, porque nosotros pudimos haber hecho un reglamento mucho más rápido, pero gracias a una alianza de colaboración con el Banco Mundial nos puso a disposición 7 de sus expertos globales en asociaciones públicas privadas para poder desarrollar un reglamento que sea lo último que se puede encontrar en la región, al menos, respecto a este tema. Juntando las necesidades de los países en ese caso y también las necesidades de los inversionistas, me imagino. Exactamente. Conectar las dos partes. Esta guía que sacó el Banco Mundial el año pasado, por el mes de junio, es una nueva guía para legislaciones de asociaciones públicas privadas. Fueron implementadas, fueron usadas para desarrollar esta nueva normativa y obviamente captura las mejores prácticas hoy en día, no solo en la región, sino en otras partes del mundo, adaptadas obviamente al Ecuador. Y establecimos un proceso de socialización interna, que duró alrededor de 3 meses, entre noviembre, diciembre del año pasado hasta el mes de febrero, marzo, que lo terminamos, para poder obtener una retroalimentación oportuna de constructoras, de firmas de concesión, de firmas que preparan estudios, firmas privadas que preparan estudios, de la banca multilateral, de la banca privada, de inversionistas que también establecen sus intereses, digamos, en financiar este tipo de proyectos. E hicimos una socialización bastante amplia, lo que nos permite hoy mencionar de que no solo que recogemos las mejores prácticas, sino que tiene un nivel de aceptación muy amplio en todos estos grupos de interés para poder usarlos en estos 11 proyectos de APPs que mencionaba. Correcto. Ahora, una pregunta que creo que sí es válida. Imagínense, sale este reglamento ya a pocos meses para que se acabe este gobierno. ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoraron tanto? Sí, eso es una buena pregunta. Un reglamento como esto se puede hacer en 4 o 6 meses sin problema. ¿Por qué no lo hicieron al inicio? Si la oferta del gobierno fue conseguir 30.000 millones de dólares de inversiones en el país en 4 años, pero estamos ya terminando el gobierno, adelantado.
lamentablemente. Nadie pensó que esto iba a ser de 2 años, ¿no? Claro. En vez de 4. Pero si uno mira la parrilla de proyectos que tiene la Secretaría con los ministerios, que son alrededor de 26 proyectos en diversos sectores, uno puede determinar de que el momento actual es fundamental robustecer la institucionalidad y robustecer la calidad de las normativas para generar confianza, de tal forma que en el año 24, en el año 25 y en el año 26, estos 26 proyectos lleguen a sus inicios de obra, con todo el impacto que eso tiene en el mejoramiento de los servicios viales, con el mejoramiento de los servicios, en este caso, de hospital, Salud, sobre todo también el desarrollo de capacidad de generación eléctrica que tanto necesita el Ecuador, entre otros esquemas. Pero para hacer esto, pensábamos que era algo muy positivo que el Ecuador sea un país piloto en usar la última guía del Banco Mundial para este tipo de legislación y luego establecer un proceso de socialización como pocas veces se hace. Y de tal forma que cuando sale este reglamento ahora, sale primero sin haber perdido ninguna oportunidad, porque los proyectos de APPs, estos 11 proyectos, están hoy entrando a procesos de prefactibilidad algunos, otros ya a nivel de factibilidad, que pueden usar esto de manera oportuna. Pero entonces van a dejar la mesa servida para el siguiente gobierno. Aquí no hay que pensar... Si es que va avanzando todo esto. Yo creo que es un punto importante lo que menciona. Claro. O sea, el gobierno, el presidente Lasso no va a ver los beneficios de sus propuestas al final. Porque son proyectos de largo plazo, son proyectos que estaban dentro de nuestro esquema para dar los resultados 24, 25. Pero aquí más que eso, más que pensar en qué gobierno inaugura, hay que pensar en el beneficio a la ciudadanía, hay que pensar a nivel de país. Si a nosotros nos tocó establecer el trabajo de iniciar todo esto, que antes no había, hace 2 años esto que yo estoy hablando era 0, debemos regocijarnos de que establecimos un sistema y que establecimos un financiamiento para poder estructurar esta parrilla de proyectos y que hay una normativa institucional que le da una viabilidad y que hay que pensar en el ciudadano, más allá quién pone Por supuesto, pensar en el país. De estos 11 proyectos que usted menciona, Roberto, pues ¿cuántos ya están, digamos, asegurados en qué porcentaje? ¿Y cuándo se verían ya los resultados de estos proyectos que acabamos de mencionar, lo vial, salud? Sí. Para ponerlo en sencillo, electricidad. Todos los 11 proyectos a inicios de noviembre van a tener estudios de prefactibilidad iniciados. Algunos de ellos, como de este año, noviembre de este año. En este año, sí, antes que el gobierno termine. Y algunos de estos, como por ejemplo en las hidroeléctricas, estos están ya en procesos de estructuración de contratos para iniciar licitaciones. De tal forma de que de estos 11 proyectos, algunos de estos fines del 2024 estarán listos con contratos firmados para iniciar obras. Y las hidroeléctricas, sobre todo Santiago, que es la más grande, la más compleja, seguramente va a estar a finales del 25 o inicios del 26. ¿Hay interesados? Bueno, justamente al hacer esto que hemos conversado en estos minutos, considero que con certeza vamos a tener más interesados que si no lo hubiéramos hecho. Pero hay ya interesados en esas áreas. ¿Ha habido un estudio los hay, de mercado? No sé. Los hay, pues se hacen sondeos dentro del proceso. Los procesos viales están muy promovidos, lo hemos promocionado en todos los Ecuador Open for Business, lo hemos establecido en reuniones de 1 a 1 con firmas que han venido acá. Lo importante es cubrir las expectativas. Y eso es un poco lo que da. El segundo factor de relevancia... Claro, porque una cosa puede ser la necesidad. En este caso hablamos del país, del Ecuador. Estas son mis necesidades, pero quizá los inversionistas no están interesados en esta área, por decir algo, o en estas áreas. Entonces, entiendo que se ha hecho una coordinación, un estudio, ¿no es cierto? A ver quién nos puede ayudar en esto. Algo importante es que hay que convertir el interés de una firma en su participación en los procesos. Exacto. Y para eso, ¿qué es lo que ve un inversionista? Primero, ¿cómo se estructuró el proyecto? ¿Cómo son sus estudios? Segundo, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la normativa que protege la seguridad una jurídica relación? que tanto se habla, ¿no? La seguridad jurídica. Y tercero, ¿cuáles son los mecanismos que tiene esa ley y sus reglamentos
para establecer una seguridad en términos de los mecanismos de pago, la estructuración de fideicomiso, la estructuración de esquemas que permiten que el privado pueda pagar la deuda. Pero todos estos proyectos se financian al 80% con deuda, y esa deuda viene de banca multilateral, viene de banca privada. Ahí hay una serie de factores del tema del riesgo del país, por ejemplo, con toda esta crisis política se vio afectado, estamos altísimos. Totalmente. Y ha sido una de las grandes preocupaciones del gobierno, sobre todo del presidente y quienes somos sus ejecutores, y es por eso de que una normativa bien hecha, un reglamento bien hecho y una ley obviamente que lo respalde, establece los mecanismos para convertir un riesgo país en un riesgo contrato, que al final del día es el que rige y controla la relación entre el sector público y el inversionista privado por todo el tiempo en que dure el proyecto. Ya para cerrar, se tienen estos 11 proyectos avanzados, según usted hay interesados ya en estos. ¿De cuánto estamos hablando de que podría llegar inversión con estos 11 proyectos, con la aplicación ya de este nuevo reglamento? Mira, las inversiones llegan cuando inician las obras y se requiere el dinero para empezar, y viene junto también con la generación de empleo. Todo este proceso toma en este tipo de proyectos entre 2 a 3 años, que es un poco lo que estamos viviendo. La parte más difícil es el arranque. Y una vez que ya se establece todo este esquema institucional y se genera una confianza suficiente para atraer jugadores, se comienza a establecer este esquema. Nosotros teníamos previsto que para el 2024 y sobre todo el 2025, que estos proyectos comienzan a iniciar obras y obviamente a generar este efecto que acabo de mencionar, se puede establecer un ingreso de capitales entre 1.000, 1.500, 2.000 millones y paulatinamente en los siguientes años cifras mayores. Correcto, pero la expectativa global de que se consigan las inversiones para esos proyectos. Esto, como estábamos diciendo, casi todos estos proyectos, sus inicios de obra están para 2024 y 2025, porque esto es una parrilla que tiene obviamente un efecto nieve, ¿no? Que va acumulándose. Para el 2024 y 2025 yo esperaría que estén en los números que yo mencionaba, o sea, subir entre 500, 600, 700 millones en el 2024 y luego en el 2025 de 1.000 a 1.500, 2026 2.000 a 2.500, y así superar este umbral que tenemos de estar pegando en el palo del 1% del Producto Interno Bruto la inversión extranjera, ¿no? Que es un poco hacia donde usted quiere ir. Correcto. Muy bien, queremos agradecer a Roberto Salas, secretario de Inversiones Público-Privadas, que ha estado con nosotros acá, con estas noticias importantes e interesantes que, pues lamentablemente, si se concretan, no servirán para el siguiente gobierno, pero al final, digo yo, que todo es en beneficio del país. Así es. Eso, muy bien. Muchísimas gracias, Roberto, un gusto, éxitos, gracias. 7:24, una pausa, seguimos con más aquí en Gama Noticias, ya venimos, no se vayan.